Antes que se siente, le ruego que abra su Biblia en Primera de Pedro. Seguimos estudiando Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 hasta el 12. Leemos. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Muy bien, hermano, usted si quiere sentarse, puede sentarse. Y en esta mañana vamos a entrar en una nueva sección de esta carta. Vimos anteriormente cómo Pedro llamaba a su audiencia, a los hermanos que se encontraban en medio del sufrimiento, en medio de un mundo hostil que los aborrecía, a recordar la gran salvación que ellos habían recibido. Y vimos en el transcurso del capítulo primero y alguna parte del capítulo 2, algunos aspectos de esta salvación. Vimos que Dios los eligió, la esperanza que tienen, la herencia que tienen, que Dios los está guardando y las responsabilidades que conlleva esta salvación, no solamente los privilegios. Pero ahora Pedro nos lleva a otra sección y llama a estos hermanos a recordar que deben vivir una vida ejemplar delante de las personas. Deben vivir vidas ejemplares delante de las personas. Ser testimonios vivos del poder del Evangelio para ganar a otros. Y los primeros dos versículos que vamos a ver en esta mañana sería una introducción para luego lo que él va a hablar de manera más específica de cómo debe verse esta vida ejemplar en nuestra vida cotidiana. Y vamos a ver luego, en los próximos sermones, cómo debemos vivir como ciudadanos, vamos a ver cómo debemos vivir como trabajadores y también cómo debemos vivir dentro del hogar. Y por último va a finalizar hablando cómo debemos vivir dentro de la iglesia. Entonces nos metemos en nuestro mensaje de esta mañana, donde vamos a ver este llamado a vivir vidas ejemplares. Y he dividido el mensaje en dos puntos. El primer punto va a ser una vida privada ejemplar y el segundo punto va a ser una vida pública ejemplar. Primer punto, una vida privada ejemplar. Versículo 11, comienza diciendo Pedro: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro comienza diciéndole a los hermanos que ellos son amados. Algo que no vamos a hablar mucho hoy, porque ya lo hemos visto y lo hemos considerado, que como creyentes hemos experimentado el amor de Dios al salvarnos, a través de su elección, de la herencia que tenemos en Él. Ya lo vimos a esto, vimos todo el despliegue del amor de Dios al salvarnos. Pero Pedro utiliza o llama a estos hermanos amados, personas que son amadas, como la base de su exhortación, la que él les va a dar a los hermanos. Pero no solamente los identifica como amados, sino que también los identifica como extranjeros y como peregrinos en este mundo. Algo que debería recordarles a ellos, que aunque están en este mundo, no son de este mundo. Su ciudadanía no es de este mundo. Están aquí de pasada, son peregrinos, están de pasada, son extranjeros. Esta no es su ciudadanía permanente. Por implicación, nosotros tampoco somos ciudadanos de este mundo. Estamos aquí temporalmente, de pasada. Como lo dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 20, les dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero nuestro problema es, hermanos, el mismo que
la audiencia de Pedro. Nuestro problema es que nos aferramos a este mundo, pensando que vamos a vivir en este mundo para siempre, que no somos extranjeros, que no estamos en este mundo de pasada. Y comenzamos a moldar nuestras vidas y nuestros pensamientos como este mundo. En cambio, deberíamos enfocar nuestra mirada, nuestros pensamientos y toda nuestra vida en nuestra ciudad, en el cielo, en lo eterno, en nuestra ciudad permanente y no acomodarnos aquí en esta vida. Y como somos extranjeros y peregrinos y amados, Pedro dice, y no somos de este mundo, y como somos amados, también eso implica una responsabilidad de nuestra parte, de corresponder ese amor que Dios tiene para con nosotros. Y Pedro exhorta a los hermanos a decirle, deben abstenerse de los deseos pecaminosos que batallan contra su alma. Segunda parte del versículo 11 les dice, amados, yo ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, que se abstengan. Y lo que Pedro está diciendo aquí es que hay una guerra en nuestro interior. Dentro de cada uno de nosotros hay una guerra que no va a terminar hasta que nosotros partamos de esta vida. Durará toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos ha regenerado, hay dentro de nosotros aún deseos pecaminosos que nos quieren esclavizar, que quieren destruir nuestras vidas. Y debemos estar alertas. Debemos estar alertas. Porque ellos batallan, dice Pedro. Es como los soldados. Los soldados, los militares, cuando están en una guerra, cuando están en una batalla, siempre tienen su equipo de protección, su casco, su chaleco antibala, sus botas, y también tienen su equipo de defensa, tienen sus armas, lo que sea, una bazooka o una granada, tienen su equipo de defensa. Están alertas. Nunca vi un soldado en medio de una guerra sentado en una reposera tomando mate. ¿O usted lo ha visto? No. El soldado está preparado para batallar, preparado para luchar. Y podríamos decir que esa es la personificación que le da Pedro a nuestros deseos pecaminosos, que son como un ejército de combatientes que vienen a luchar, a hacer guerra contra nosotros mismos, contra nuestra alma, queriéndonos destruir, queriéndonos matar. ¿O usted piensa que en la guerra se tiran flores? No, se tiran pedacitos de algodón. En la guerra, si tú vas a la guerra, tienes que estar dispuesto a morir, porque te van a matar. Ahora, ¿dónde encontramos nosotros estos deseos de los cuales Pedro está hablando aquí? Tenemos muchas listas en las Escrituras de deseos pecaminosos o de pecados. Y en esta misma carta, luego lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 4, versículo 3, Pedro le dice a estos hermanos, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, lo que agrada a los incrédulos, a los que no aman a Dios, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, disipación y abominables idolatrías. Y luego el apóstol Pablo a los Gálatas también les muestra y les escribe acerca de esto, en Gálatas capítulo 5, versículo 19, y les dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y estos textos, mis hermanos, nos hablan de pasiones humanas, de deseos que están en nuestro interior, de deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Y no solamente son limitados a pecados sexuales, todas las listas que encontramos, o de lo que está hablando también Pedro aquí. No habla solamente de pecados sexuales, habla de muchos pecados, de todos los pecados que hay en nuestro interior. Deseos pecaminosos, deseos carnales que hay en nuestro interior que batallan contra nuestras almas. Y esta batalla, mis hermanos,
está en nuestro interior. No es contra las personas. Muchas veces se piensa de esta manera. Se piensa que la batalla es con las personas. Entonces decimos, no, mi mayor problema es mi esposa, mi cónyuge, mi hijo, mi compañero de trabajo, mi jefe que no es amoroso, mis compañeros que se burlan, mi esposa que no se somete. Es el gobierno corrupto. Pero nuestro mayor problema, mis hermanos, no son esas cosas. Nuestro mayor problema está en nuestro interior. Son nuestras pasiones que nos quieren esclavizar y nos quieren destruir. Mi mayor problema es Federico. Es mi propio yo. Continuamente estamos luchando con nosotros mismos, con nuestro ego, con nuestros deseos pecaminosos. O por lo menos es lo que deberíamos estar haciendo si somos creyentes. Ahí está la lucha. En nuestro interior. En nuestro interior. Y hay algo que tenemos que hacer, hermanos. Hay algo que tenemos que hacer, dice Pedro. Romanos capítulo 8, versículo 12, allí Pablo nos dice un poco qué es lo que tenemos que hacer. Capítulo 8, versículo 12, dice Pablo, así que hermanos, deudores somos, o sea, estamos obligados, hermanos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Entonces, ¿qué hacemos, Pablo? Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Haced morir las obras de la carne. En Colosenses, también un texto que vimos, capítulo 3, versículo 5, Pablo les dice a los colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y da otra lista de pecados que podemos encontrar en las Escrituras: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, idolatría. Hay algo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer es terminar con el pecado. Hacerlo morir, ejecutarlo, matar el pecado, no darle de comer, no fomentar el pecado en nuestro interior y en nuestros corazones, eliminarlo, desecharlo de nuestras vidas. Pedro le dice a estos hermanos que deben abstenerse, que deben poner freno, que deben refrenar esos deseos pecaminosos, esas pasiones que hay en nuestro interior. Y obviamente que si Pedro lo dice es porque lo podemos hacer, hermanos. Es porque podemos luchar, porque Dios nos capacita para refrenar esos deseos pecaminosos en nuestro interior. Podemos vencer las pasiones carnales que están en nuestro interior. Si tú eres cristiano, hermano, si tú eres un hijo de Dios, Dios ha puesto al Espíritu Santo en tu interior. Eres un hijo de Dios, tienes la palabra de Dios, tienes la oración. El poder de nuestro Señor Jesucristo está a nuestra disposición para poder vencer el pecado. Podemos decirle no al pecado, podemos refrenar esos deseos pecaminosos en nuestro interior. Podemos decirle no a la codicia, podemos decirle no al egoísmo. Podemos decirle no a la pornografía. Podemos decir que no al orgullo, a la soberbia. Podemos vencer porque somos libres del pecado. Ya no somos esclavos. Las cadenas que nos esclavizaban del pecado, ya Cristo las rompió y las quebrantó en la cruz. Ya somos libres. Ya el pecado no nos domina. El yugo del pecado que nos dominaba y nos llevaba a hacer lo que Él quería, ya no nos puede dominar, porque Cristo lo ha vencido, hermano. Y somos libres. En Cristo somos libres. Libres. Y ahora le podemos servir. Ahora tenemos deseos para amarle, para servirle, para vivir, para agradarle a Él. El Espíritu Santo está en nuestro interior. Y nos capacita, lo podemos hacer. Podemos refrenar esos deseos que batallan. Podemos luchar, podemos batallar, porque Dios está de nuestro lado. Ahora esta vida ejemplar, obviamente
Obviamente que si estamos luchando, si estamos guerreando contra el pecado, matando el pecado en nuestras vidas, obviamente que eso va a afectar nuestra vida exterior. Obviamente que lo va a hacer. Vamos a poder vivir y llevar una vida delante de las personas de manera que van a ver que el Evangelio es poderoso, que Dios es poderoso y que puede cambiar y transformar vidas. Y van a poder ver en nuestras vidas el glorioso poder del Evangelio. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. A que no solamente tenemos que llevar una vida privada ejemplar, sino también una vida pública delante de las personas y debe ser ejemplar. No solamente dentro de la iglesia, donde nos encontremos. Versículo 12, dice Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Si somos creyentes, nuestras vidas deben reflejar el carácter de Cristo. Dios quiere que vivamos vidas ejemplares delante de todas las personas, no solamente en la iglesia. Dios quiere que seamos un testimonio vivo de su amor y de su misericordia para con los pecadores. Porque a través de nuestras vidas, dice el texto, que Dios puede afectar a aquellos que no creen para traerlos hacia Él. Nuestra vida debe caracterizarse, mis hermanos, por buenas obras, porque aunque aquellos a los que nosotros le predicamos y les hablamos del Señor se nos burlen y no nos quieran escuchar, ellos nos están observando, están mirando tu vida, están mirando mi vida, hermanos, y nos miran. Mira nuestra conducta, mira cómo nosotros nos conducimos, mira cómo nosotros hablamos. Constantemente estamos siendo evaluados por ellos. Evalúan nuestras vidas. Si decimos que somos creyentes, ellos evalúan nuestras vidas. Y quieren ver si vivimos conforme a lo que nosotros decimos. Quieren ver si nosotros vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos. Diariamente están observando nuestras vidas. Cuando tenemos una visita a nuestro hogar, algún familiar, están mirando, están observando. Aunque no te lo digan, te están observando. Tus hijos, nuestros hijos, están observando cómo nosotros respondemos entre esposos, cómo nos hablamos, cómo reaccionamos. Ellos están observándonos. Tu cónyuge, si no es creyente, está observando tu vida, está observando cómo tú hablas, está mirando cómo tú vives. En el trabajo, tu jefe te está mirando cómo tú trabajas, cómo tú hablas, cómo tú te comportas. Tus compañeros de trabajo, lo mismo. Todos están esperando aquella situación difícil para ver cómo vos vas a responder allí. ¿Cómo vas a responder cuando te dicen, bueno, anda a hacer esto? Algo que nadie quiere hacer en el trabajo. A ver cómo respondes. Y están mirando, esperando, a ver cómo vamos a responder. Pedro nos está diciendo aquí que debemos tener una conducta irreprochable. No perfecta, mis hermanos. No perfecta, pero sí irreprochable. Una conducta ejemplar delante de los incrédulos. Y esto no quiere decir que aunque nosotros vivamos vidas ejemplares, seamos un testimonio vivo del poder del Evangelio, las personas inmediatamente van a empezar a venir al Señor. Toda la fábrica va a empezar a venir a la iglesia, soy convertido. Esto no quiere decir que va a ocurrir. Es posible aún que hablen mal de nosotros, mintiendo, hablen mal, se nos burlen. Es posible aún que ocurra eso. Pero hermanos, el problema es cuando nos acusan con razón. Cuando nos acusan porque hemos hecho algo mal, pecaminoso, que sabemos que está mal, porque eso es lo que traería, en vez de gloria a Dios, deshonra al nombre de nuestro Dios. Sí debemos vivir de manera que le agrada al Señor, para traerle gloria a su nombre, aún cuando las personas mientan acerca de nosotros, cuando nos acusen de hacer algo malo que nosotros ni siquiera hicimos. Debemos vivir, dice Pedro, de manera buena,
de manera atractiva moralmente hablando, de manera que los atraiga a esta persona, que les llame la atención, con excelencia moral, está diciendo Pedro, para que cuando sea que Dios quiera salvarlos, a los incrédulos, al considerar nuestras vidas, puedan venir y conocer a este Señor. En el día de la visitación, dice Pedro, el día de la visitación es el día en que Dios hace una visitación de gracia y misericordia a los no creyentes para que puedan responder a la oferta del Evangelio y glorificar al Señor. Lucas capítulo 1, versículo 68 es un ejemplo de esto. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Esa es la visitación del Señor. Debemos vivir para la gloria de Él en todo lo que hagamos, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué debemos vivir para la gloria de Dios? Porque nuestro testimonio será lo que Dios va a usar para afectar a otros. Porque por nuestra vida, por nuestra conducta ejemplar, el Señor puede impactar a otra persona y traerla a Él. Obrar en el corazón de una persona que no cree en el Señor. Por nuestra vida de peregrinos, como dice Pedro. Cuando las personas vean que no nos aferramos a este mundo, que no pensamos solo en vivir aquí, el ahora solamente, que esperamos una ciudad celestial, eterna, que nuestros ojos están puestos allí, en ese lugar eterno, que no nos aferramos a este mundo, que no vivimos para este mundo, que no conformamos nuestras vidas a los parámetros de este mundo, que estamos luchando y batallando en nuestro interior contra el pecado, viviendo vidas ejemplares, para que cuando vean eso, el Señor pueda en su gracia, no es nuestro poder, es en su gracia, es la obra que Él hace, despierte y abra esos ojos y esos corazones. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? En nuestra casa. Porque aquí podemos aparentar muchas cosas. Pero en nuestra casa, ¿cómo estamos viviendo? En el trabajo, en la escuela, joven, en la universidad, ¿cómo estás viviendo? Porque tu esposa o tu esposo, tus hijos, tus vecinos, tus familiares, tus patrones, tus compañeros de trabajo, todas las personas están mirando tus vidas. ¿Pueden ver ellos en tu vida y en la mía el carácter de Cristo? ¿Pueden decir estas personas, este sí es un cristiano? Este sí es un cristiano. ¿Pueden ver que somos distintos? ¿Pueden ver las personas de este mundo que somos distintos, hermanos, que no somos como ellos? No porque seamos especiales, porque vinimos de Marte. Porque Cristo nos ha salvado y nos ha cambiado nuestro corazón. ¿Pueden ver que somos distintos? ¿Pueden ver que somos distintos por las cosas que valoramos en este mundo? ¿Pueden ver que somos distintos por las prioridades que tenemos en nuestras vidas? ¿Pueden ver que somos distintos por las cosas que tomamos en cuenta cuando vamos a tomar una decisión? ¿De qué manera esta decisión va a afectar el nombre del Señor? ¿De qué manera esta decisión va a afectar a mi familia? ¿De qué manera esta decisión va a afectar a la iglesia? ¿Pueden ver que somos distintos? Porque consideramos muchas cosas al tomar una decisión. Pueden ver que somos distintos porque hay cosas que evitamos, a las cuales ellos le dan vía libre, pero nosotros evitamos ver cosas, evitamos escuchar cosas, evitamos hablar ciertas cosas, evitamos publicar en las redes sociales ciertas cosas. Pueden ver que somos distintos. Pueden ver que somos distintos por aquellas palabras o cuestiones que dominan nuestras conversaciones.
¿Pueden ver allí en nuestras conversaciones que somos distintos? ¿Pueden ver que somos distintos por la forma en que nos vestimos? Y no quiero decir que debemos andar siempre de corbata y de camisa, pero sí debemos ser decorosos, hombres y mujeres. ¿A dónde queremos llamar la atención? A través de nuestra vestimenta. ¿Pueden ver que somos distintos? ¿Pueden ver que somos distintos en la forma que usamos nuestro dinero? Ni muy agarrados y tampoco derrochones. Pueden ver que somos equilibrados, que somos generosos en la manera en que usamos el dinero, que ahorramos, que invertimos de manera sabia, que gastamos de manera sabia. Pueden ver que somos distintos. Pueden decir, esta persona es distinta, ¿de dónde salió? Y ahí es cuando podemos hablarle del Señor. Ahí es cuando el Señor va a obrar en esa persona a través de nuestra vida, hermano. A través de tu vida. Ese es el llamado del apóstol Pedro. En la introducción a lo que él va a hablar ahora. Porque eso es lo que nos va a decir, que debemos comportarnos de cierta manera como ciudadanos, de cierta manera en el trabajo, de cierta manera en el hogar, de cierta manera dentro de la iglesia, tener vidas ejemplares, que sean un ejemplo, para que las personas puedan decir, ¿dónde puedo encontrar un ejemplo de Cristo? Y miren y vean nuestras vidas. No porque seamos Cristo, ni mucho menos porque seamos perfectos como Él, sino porque están viendo nuestro carácter, que somos y estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Ese es el llamado en esta mañana, iglesia. Un llamado a vivir de manera ejemplar, de, podríamos decir, hermosear el Evangelio con nuestras vidas. Sí, el Evangelio es suficiente, no hay nada que le podamos agregar, sí, pero con nuestras vidas podemos deshonrar el mensaje del Evangelio o traer gloria al mensaje del Evangelio. El llamado es a vivir de manera que honremos al Señor en el lugar que nos encontremos, para que si Él quiere, pueda usar nuestras vidas para afectar a aquellos que no le aman y que no le buscan y que no le conocen. Ese es el llamado en esta mañana, iglesia. Y te quiero desafiar a que salgas de este lugar pensando en esto. Todos hemos sido desafiados. Yo cuando preparaba este mensaje también, a vivir de manera que honremos el nombre de nuestro Señor. Porque piensa esto, mi hermano. Si no estamos viviendo como el Señor nos manda, dice el Señor, si vives de esta manera ejemplar vas a traer gloria a mi nombre. Piensa esto, si yo no estoy viviendo como Dios dice que debo vivir, ¿crees que le estás trayendo gloria a su nombre? ¿O crees que estás pisoteando la sangre del Cordero? El nombre del Señor que te salvó, pisoteando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de una conducta vergonzosa. Que el Señor nos ayude a salir de este lugar, a pensar y considerar nuestras vidas, pero saber que sí lo podemos hacer. Porque lo que Dios nos manda hacer es porque Él nos da la capacidad para poder hacerlo, mi hermano. No te vayas de aquí pensando con una carga enorme, con una lista enorme de cosas por hacer. Porque Dios ya nos ha capacitado con su Evangelio. Es lo que vimos anteriormente. Pedro le recuerda la salvación, el Evangelio, la obra de Dios. Ahora les dice, bien, eso es lo que Dios hizo. Ahora esto es lo que ustedes tienen que hacer. Dios los ha capacitado y nos ha capacitado. Vivamos para darle gloria a nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que nos confronta, nos humilla, pero a la vez nos fortalece. Nos recuerda la vida que tenemos que vivir en este mundo. Y queremos hacerlo así. Nos volvemos, Señor, en aquellas áreas que estamos flaqueando, para que tú nos puedas ayudar.